Dios les bendiga. Pues es un gusto poderlos saludar y estar nuevamente con ustedes. Vamos a tomarnos unos momentos para aprender lo que dice la palabra de Dios. Eh, en estos últimos tiempos que hemos vivido, en esta pandemia, pues muchas personas lamentablemente se han ido, ya no están con nosotros. Realmente muchas personas han muerto. Tal vez no todas por lo de la pandemia, pero pues mucha gente se ha ido. Personas cercanas a nosotros, tal vez, algún familiar cercano o lejano, algún vecino, algún amigo, algún hermano en la fe, tal vez, que por ejemplo en los últimos días nos enteramos de que uno de nuestros hermanos ha partido, nuestros hermanos de aquí de la iglesia. Incluso también hemos sabido de pastores que pues ya no están aquí con nosotros por todo esto que se ha estado viviendo. Pero bueno, los que conocemos a Jesús, los que estamos en Cristo, pues sabemos que hay una esperanza, que tenemos esperanza y que los que estamos en Cristo, pues sabemos que un día nos volveremos a ver. Y no sé si a ti te ha pasado, tú que conoces a Jesús, no sé si te ha pasado que cuando alguien fallece, tú recuerdas las palabras o esta frase que dijo Pablo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ah, a mí me pasa así, cada que una persona muere, una persona que conoce a Cristo muere, yo recuerdo esas palabras. Pero esto hay que saberlo interpretar bien. Porque ¿qué pasa? Muchas personas que conocen a Dios ocupan mucho esta frase, pero para vivir de una manera irresponsable. De decir es que yo no me cuido porque pues para mí el vivir es Cristo y el morir pues es ganancia. Pero esto que dijo Pablo, quiero que el día de hoy lo entendamos, que entendamos por qué Pablo dijo estas palabras. Porque Pablo no estaba diciendo que debemos de vivir con ganas de morir. Eso no es lo correcto. ¿O acaso tenemos que vivir ansiando morirnos? Porque cualquier persona cuando escucha esta frase podría entender eso, que tenemos que vivir ansiando morir o queriendo morir. Y esto no es lo que Pablo realmente quiso decir. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero que vayas conmigo, si tienes tu Biblia ahí cerca, a la mano, que la abras y busques Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 15. Filipenses 1, del 12, 13 y 14. Vamos a leer hasta el 14. Dice así, vamos a entender en qué contexto Pablo está diciendo esta frase, para entenderla, cuándo podemos aplicar nosotros esto. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ok, Pablo está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Filipo. Si tú, aquí Pablo pues está introduciendo esta carta, y si tú te das cuenta, Pablo está escribiendo esta carta cuando él se encuentra en alguna prisión. Entonces, muy probablemente los comentaristas, los teólogos, coinciden en que Pablo escribió esta carta ya estando en Roma, estando él de prisionero en Roma, porque él habla de sus prisiones. Pablo, cuando estuvo en Roma, un tiempo estuvo en prisión domiciliaria. Entonces, muy probablemente aquí Pablo en ese tiempo escribió esta carta. Y Pablo obviamente les estaba contando qué había pasado con él.
Les dice que pues, él en ese tiempo está en prisión y que seguramente los de Filipos habían escuchado de esto. Ahora, es bien interesante lo que dice Pablo. En el versículo 12 dice que todas estas prisiones y todo lo que le ha pasado han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En lugar de que Pablo deje de predicar o que el Evangelio deje de crecer porque Pablo está siendo atribulado, y más aún porque Pablo está en una prisión, dice que esto ha salido todo lo contrario. Cualquiera de nosotros esperaríamos de que una persona que evangeliza, que cuando esté en una prisión, pues deje de predicar o cese la obra del Señor. Por ejemplo, si a un pastor lo arrestan y lo meten a prisión, muchos dirían, ay, la iglesia ya no va a crecer, o ya no se va a predicar el evangelio, o el pastor ya no va a servir al Señor. Es lo que cualquiera pensaría, pero aquí con Pablo resultó todo lo contrario. ¿Y esto por qué? Dice que en el versículo 13 que sus prisiones se han hecho patentes o visibles, manifiestas en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí está la razón de por qué el Evangelio siguió expandiéndose en lugar de detenerse. Pablo estaba libre, iba de una ciudad a otra, estableciendo iglesias, pero cuando él es aprisionado, en lugar de que el Evangelio ya no se extienda, pues lo sigue haciendo, sigue extendiéndose. ¿Pero por qué? Porque aquí Pablo ya está en otro lugar, que estando libre no hubiera podido llegar. Está hablando de los del pretorio y todos los demás, estando en Roma. O sea, imagínate, Pablo llegó a Roma, a la sede del Imperio Romano. Difícilmente Pablo hubiera podido llegar ahí estando libre. Y Pablo aquí habla del pretorio, obviamente de los pretorianos. Y Pablo ahí pudo hablarle a este tipo de gente, a los soldados, a los pretorianos. Los pretorianos eran personas pues de la élite, por así decirlo, de la alta sociedad ahí en Roma. También seguramente pudo anunciar el evangelio a jueces, a funcionarios importantes y a los pretorianos ahí en Roma. Entonces, gracias a estas prisiones, Pablo pudo anunciar el evangelio a las personas de la élite o de la alta sociedad de Roma. Y muchos conocieron y entregaron su vida a Cristo gracias a que Pablo les habló. Grandes funcionarios romanos, personas importantes, llegaron a conocer y aceptar a Cristo gracias a esto, a las prisiones de Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Dice en el versículo 14 que cuando los demás hermanos ven todo esto, en lugar de que se desanimen porque Pablo está en prisiones, dice que ellos cobran ánimo y ahora con muchas más ganas, con mucho más valor, anuncian el evangelio. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que definitivamente en el cristiano Dios tiene el control. Sí, que no importa que si llegas a ir a dar a prisión, el evangelio ahí sigue siendo predicado. Vas a alcanzar a otras personas. No importa en qué situación te metas o Dios te meta, ahí tú puedes ir anunciando el evangelio. Y que Dios sigue manteniendo con vida a Pablo, aún de tantas prisiones. Porque no solamente fue aquí en Roma, Pablo estuvo en muchas prisiones, estuvo muchas veces atribulado. Y todos podían ver que Dios era fiel y cuidaba de él. Entonces, con muchas más ganas, los demás seguían anunciando el evangelio. Resultó todo lo contrario para el enemigo. Y es curioso que en esta carta, la estuvimos estudiando con mi familia, con mi esposa y mi hijo, y nos pudimos dar cuenta de que en esta carta es donde Pablo más menciona la palabra gozo. Gozarse, regocijarse, alegraos, regocíjense.
Pero es una carta que, aunque menciona más la palabra gozo que cualquiera de las demás, es una carta que no esconde Pablo lo que le ha pasado, no esconde sus problemas, no esconde sus prisiones. Aquí es donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en el contexto de que dice, sé vivir teniendo cosas, sé vivir no teniendo. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Si tengo o no tengo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, no esconde aquí Pablo las dificultades. Y sin en cambio, es donde más se menciona la palabra gozo. ¿Y eso por qué? Pues porque, como los hermanos vieron aquí, o sea, cuando pasamos por momentos difíciles es cuando más vemos obrar a Dios. La verdad. Cuando estamos en situaciones difíciles que, no, lo voy a decir así, nos sobrepasan, es cuando vemos obrar a Dios. Muchas veces nosotros hacemos las cosas, pero hay momentos en los que nosotros ya no podemos y tenemos que pedir ayuda al Señor. Y en las dificultades es cuando más vemos obrar a Dios y más nos gozamos, porque vemos que Dios nos ayuda y nuestra fe se fortalece. Es curiosa esta carta. Ahora, vamos a leer versículos del 15 a 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. Ok. Dice Pablo que obviamente si los hermanos anuncian más el Evangelio por las prisiones, ver la fidelidad de Dios para con Pablo, que el Evangelio sigue extendiendo, muchos cobran ánimos y siguen predicando. Ahora, dice que entre los que predican, dice que no todos tienen las mismas intenciones. Dice que unos lo hacen por contienda y envidia y otros de buena voluntad. Dice, vuelve a repetir otra vez que lo hacen por contención, no sinceramente, pero otros lo hacen por amor. Entonces tenemos dos grupos de personas. Unos predican de la manera correcta, no buscando lo suyo, no buscando su propio interés. Pero otros lo hacen por envidia y contienda, que bien pudo traducirse por celos o por competencia. Y obviamente la manera correcta es por amor, no buscando nuestro propio placer, no buscando que nosotros seamos dados a conocer. Entonces dice Pablo, que todo esto lo hacían los que predican por celos o por competencia, que ellos lo hacen para añadir aflicción a Pablo ya estando en prisión. Y aquí este grupo de los que predicaban por competencia o por envidia eran los judaizantes. Eran judíos que se habían unido al cristianismo, pero querían que los gentiles siguieran la ley. Eran muy legalistas. Entonces, Pablo siempre tuvo problemas con estos judaizantes. Entonces, este grupo de personas buscaba que aún Pablo estando en prisiones, añadir aflicción. ¿Cómo? Pues predicando con motivos que no eran los adecuados. Y esto es interesante porque nos deja ver que nuestros enemigos y nuestro enemigo, nuestro adversario, no da tregua. Porque Pablo ya estaba en la cárcel, pero no era suficiente. Y así es el enemigo. El enemigo nunca tiene compasión de nosotros. Él no dice, es que como ya está enfermo, lo voy a dejar en paz. Híjole, es que como está en escasez, ya lo voy a dejar en paz. Es que porque estás en la cárcel, yo lo voy a dejar en paz. No, el enemigo no tiene piedad, no da tregua y no descansa. Y esto es interesante, pero también la fidelidad de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, tampoco descansa. Hasta el último momento de nuestra vida, Él está ahí presente. Y no solamente eso, sino después de esta vida, Él sigue estando presente, que es lo más hermoso. Bueno, pero dice Pablo,
cualquiera que sea el motivo de que algunos lo hagan por competencia, no sé, o por hacerse famosos, con cualquier intención, dice Pablo, no importa si es por dinero, no si es por tener la iglesia más grande, que no es el motivo correcto, pero dice Pablo, como sea, Cristo al final de cuentas es anunciado. No importa si es un buen motivo o un mal motivo, lo que se coincide es que Cristo es anunciado, siempre y cuando tengan una buena doctrina en cuanto a Cristo. Y al parecer, los judaizantes, pues a pesar de que querían guardar la ley, en cuanto a Cristo, pues tenían una buena doctrina. Ahora, vamos a seguir leyendo. Versículos 19 y 20 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, o por vida o por muerte. Mira, está bien interesante esto. Dice Pablo que no importa lo que pase. Dice que él espera ser liberado gracias a la oración y a la suministración del Espíritu. Que él espera ser liberado. Él tenía la esperanza de otra vez poder ir a Filipos, ir a verlos. Y él quería esto y confiaba en esto. Pero dice, no importa lo que pase, en nada seré avergonzado. ¿Qué se refiere Pablo aquí? En nada seré avergonzado o en nada seré defraudado. Pablo está diciendo, no importa, si yo soy liberado y puedo ir a verlos, está bien. Pero también si soy sentenciado y soy ejecutado, está bien. Sea que yo sea libre o me den sentencia de muerte, dice Pablo, no seré avergonzado. Dios no me está defraudando. No he perdido. Cualquiera de las dos cosas, no soy avergonzado. Dice que ahora también será magnificado Cristo en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Para que nosotros magnifiquemos a Cristo, o para que Cristo sea grande en nosotros, es necesario que obviamente nosotros nos hagamos menos. Para que las demás personas puedan ver más a Cristo en nosotros, lo que a nosotros nos corresponde es hacernos chiquitos, o que haya menos de nosotros para que haya más de Cristo. Es que o nos ven a nosotros o ven a Cristo. Ahora, que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo es lo más difícil yo creo que puede haber. Porque muchas veces magnificamos a Cristo en nuestra manera de pensar. Pensamos como Cristo. O en nuestra manera de hablar. Hablamos como Cristo. O en nuestra manera de actuar. Actuamos como Cristo. Pero ya magnificarlo en nuestro cuerpo, no cualquiera lo hace. Pablo lo hizo y llevaba en su cuerpo las marcas de ello. Pero tal vez tú no llevas en tu cuerpo las marcas de haber magnificado, engrandecido a Cristo en tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tu cuerpo ha padecido por la causa de Cristo? Más allá, algo más sencillo, ¿has cuidado tu cuerpo? Así como está tu cuerpo, échale un vistazo a tu cuerpo, ¿así estaría el cuerpo de Cristo? ¿Cómo te lo imaginas? Y ahí dejo que lo medites en esto. Que Cristo sea magnificado también en nuestro cuerpo. Y fíjate si tu cuerpo está como si Cristo tuviera el cuerpo que tú tendrías, o cómo tendría Cristo su cuerpo. Hay que magnificarlo también en el cuerpo. Bueno, después de esto vamos a seguir leyendo del versículos 21 hasta el 26. Dice Pablo, ahora sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros,
para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Ok, entonces, ahora Pablo dice, o esta frase tan conocida, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía dos opciones. Una, vivir, y la otra, morir. Y dice que de estas dos opciones él estaba en estrecho o estaba siendo oprimido. Tanto así que él dice, no sé qué escoger. No sé. Dice, si muero, bueno, no, primeramente vamos. Si vivo, el beneficio es para la obra, para los demás, para la iglesia. Dice, pero si muero, es muchísimo mejor. Y el beneficio es para mí. Pablo. Entonces dice Pablo, no sé qué escoger. Dice, pero por cuestión de la obra, por cuestión de ustedes, sé que quedaré. Sé que todavía no me toca irme. Pero Pablo estaba consciente de que irse era mejor. Pero a pesar de que él sabía de que irse era mejor, él vivió con ganas de no morir. ¿Por qué? Porque en la vida de Pablo nosotros podemos darnos cuenta que él vivía con ganas de vivir. Él vivía la vida como una carrera. Él vivía con todas las ganas. Tanto que llenó el Evangelio ahí en Medio Oriente, ahí en Asia. Pablo llenó esos lugares del Evangelio porque tenía unas ganas muy grandes de vivir. Porque Pablo no está diciendo esto para dándonos ánimos de que ansiemos morirnos o de que vivamos con ganas de morirnos. No. Pablo, fíjate en el contexto en que dijo todo esto. Pablo está diciendo, estoy en prisiones. Yo ya no sé cuándo me vayan a sentenciar. Quisiera estar libre y mi esperanza es quedar libre. Pero dice, no sé si quedaré libre, tal vez me sentencien. Pero dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no dice esto motivándonos a morirnos o buscar la muerte, sino Pablo nos dice esto dándonos una esperanza de que si nos quitan la vida, al final de cuentas es mejor. Pero no porque lo hayamos buscado nosotros, sino porque simplemente llegó el momento de irnos de aquí. Pero lo cual tampoco es un problema para nosotros. Pero debemos de vivir, obviamente, echándole todas las ganas, esforzándonos, teniendo sueños, teniendo anhelos, disfrutando de esta vida también. No se trata de vivir de una manera irresponsable. Ahora, porque ¿qué escogerías tú? ¿Vivir o morir? Porque Pablo estaba ya en prisión, no sabía cuándo le iban a sentenciar, pero al final de cuentas nadie tiene la vida comprada. Estemos en prisión o no sabemos si mañana vamos a vivir. No sabemos si vamos a estar para el día de hoy en la noche. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir de una manera ansiando morir, ¿no? Quiero concluir con este versículo. Quiero que vayas conmigo a Juan, capítulo 15, versículo 17. No. Perdón, es Juan, capítulo 7, versículo 15. Juan 17, 15 dice, son las palabras del Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto Jesús se lo pide al Padre en su última oración que él tiene antes de que vaya a la cruz. Él ora y aún en este momento él se preocupa por sus discípulos. Y fíjate lo que le pide al Padre. Le dice, no te ruego que los quites del mundo, no, sino guárdalos del mal. Cuídalos del malo. ¿Por qué quiero cerrar con esto? Porque conociendo nosotros que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, muchas veces vivimos ya de una manera desganada. Incluso muchos le dicen al Señor, Señor, ya llévame. Al final de cuentas el morir es ganancia.
Muchos quieren ya irse para poder estar ya con el Señor. Pero tal vez tú le ves al Señor así y dices, Señor, ya llévame, ya quiero estar contigo, es ganancia, quiero descansar. Pero curiosamente, lo que Jesús le pide al Padre no es que nosotros nos vayamos, sino todo lo contrario, que nosotros estemos aquí. Sí quisiéramos ya no estar aquí, la verdad, pero lo que Jesús quiere no es que nos vayamos ya, sino ya nos hubiéramos ido. No sabemos cuándo Él vendrá por nosotros. Sea que venga o sea que muramos, no lo sabemos. Pero de algo sí estoy seguro, que lo que Él quiere es que nosotros permanezcamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Esto pasa porque nosotros, estando aquí en esta tierra, somos útiles para el Señor. Entre más tiempo estemos aquí, mejor es para el Señor porque podemos anunciar el Evangelio y más personas pueden salvarse, que es lo que quiere el Señor. Y además, Jesús fue claro, dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros conservamos a esta tierra. La tierra no está en una peor situación gracias a que la iglesia está aquí y se conserva este mundo, porque podría estar peor si la iglesia no estuviera aquí. Somos luminares también, somos luz del mundo, alumbramos donde quiera que vamos, compartimos de los demás, oramos por las demás personas, oramos por nuestra nación. Y eso para el Señor es útil. Por eso Jesús dice, no los quites, ahí déjalos. Son útiles ahí. Entonces, esto nos deja ver que debemos de vivir con ganas de vivir porque es lo que Dios quiere. Quiere que nos quedemos aquí. Y si por alguna razón ya no llegamos a vivir más tiempo aquí, pues tenemos la esperanza de que el morir es ganancia, mas no la motivación de que el morir es ganancia. No vivamos queriéndonos ir. No vivas queriendo irte. Vive con sueños, vive con anhelos. Disfruta a tus padres si tienes padres. Disfruta a tus hijos si tienes hijos. Si eres casado o casada, disfruta a tu pareja. Disfruta la vida. Vive con ganas de vivir. Sabemos que un día estaremos con el Señor. Pero mientras estemos aquí, vivamos con todas las ganas del mundo. No vivas igual de manera irresponsable, porque dices, para mí el morir es ganancia y pues por eso no cuido mi salud. Si Dios quiere llevarme, pues me va a llevar. No puedo decir, voy a cruzar la carretera o la calle sin fijarme si viene un coche, no, porque para mí el morir es ganancia. No, eso es vivir de manera irresponsable. Cuida tu salud, anda con cuidado, ve por este cuerpo, porque de todo lo que hagamos vamos a dar cuenta que hicimos con este cuerpo, con esta casa del Espíritu Santo. ¿Qué hiciste con esta casa? Recuerda que la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes que es bueno cuidar tu salud? Pues cuídala. Si no lo haces, estás pecando. ¿Sabes que es bueno vivir con ganas de vivir? Vive con ganas, porque si no, igual, pues estamos pecando. Pues eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy, que vivas con ganas de vivir. Y aquellas personas que se han ido, las volveremos a ver, las que están en Cristo. Y pues yo te animo a que continúes soñando, que continúes disfrutando de esta vida, de las personas queridas que tenemos cerca. Y pues vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a tener el enfoque correcto en esta vida. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque tú siempre nos enseñas, siempre corriges nuestros pasos, siempre nos ayudas a ver la vida como tú la ves. Sabemos, Señor, que
si morimos, estaremos contigo. Pero ayúdanos a vivir también con ganas de vivir, que podamos ser realmente útiles en esta vida para ti. Ayúdanos a ser un buen ejemplo de ti a los demás, que los demás puedan verte a través de nosotros, Señor. Gracias por esos seres queridos que has puesto, Señor, a nuestro lado, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la vida de todos ellos, porque podemos disfrutarlos aquí en esta tierra. Yo sé que son bendiciones que tú nos has dado. Muchas gracias. Y pues te pido, Señor, por si es que alguno de los que están escuchando este mensaje ha perdido las ganas y el anhelo de vivir, que tú quites eso de su corazón, Señor, y que lo arranques y que les des nuevamente motivos para vivir. Que le hagas ver que vivir es hermoso también. Es una oportunidad hermosa que tú nos das. Ayuda, Señor, a aquellos que estén deprimidos, a aquellos que estén sin esperanza. Ayúdales, Señor. Ayúdales, Padre. Dales nuevas fuerzas. Dales esperanza, Señor. Auméntale la fe. Tu gracia sea con todos los que están escuchando este mensaje, Señor. Y a ti toda gloria y toda honra. Muchas gracias por tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esto ha sido todo el día de hoy. Espero que sea de edificación para tu vida. Y pues no dejes de estar al pendiente de nuestras transmisiones. Y nuevamente te vuelvo a decir, comparte estos mensajes. Que más personas puedan conocer del Evangelio. Que más personas puedan ser edificadas. Y pues fue un gusto poder estar con ustedes. Y un saludo para todos y que Dios les bendiga.